Sí, no hay problema. Ahí va, entonces arranquemos. La idea era, yo tenía pensado mostrarles, porque justo el ejercicio que les propuse la clase pasada, lo tengo resuelto, ¿está bien? En el PowerPoint, así que se los voy a mostrar. A ver cómo hago. Ok, ahí va. Hola, ya no podía activar el micrófono. Ah, bueno, muy bien. Bien, ahí fíjense si ustedes pueden ver la pantalla. Cuéntenme. ¿Ven la pantalla o no? ¿Sí? Sí. Ok. Espectacular. Bueno. El problema de la clase pasada era este que tenemos acá, sencillito, ¿no? Era calcular el área máxima de un triángulo isósceles de perímetro 12. Entonces, la idea era primero hacer un dibujo o una figura de análisis, ¿no? Para poder establecer los datos que sabemos y las características que tiene, bueno, en este caso la figura, ¿no? Sabemos que si hablamos de un triángulo isósceles, acá nosotros tenemos el triángulo ABC, por ejemplo, en donde podemos ver que el lado AC y el lado BC son los que son congruentes, ¿verdad? Y el dato que nosotros sabemos es que su perímetro vale 12, es decir, la suma de estos tres lados siempre va a dar 12. Y lo que nos preguntan es por el área máxima posible. Entonces, por ejemplo, en este caso, a la base, ¿no? Lo que sería el segmento AB, si nosotros lo llamamos X, y a los otros lados los llamamos Y, a modo de ejemplo, tendríamos ahí las dos variables, ¿no? Que entran en juego en nuestro problema. Entonces, la cuestión es la siguiente. En este problema nos están pidiendo un área máxima, ¿verdad? Entonces, tenemos que establecer la función área usando como dato el dato del perímetro, valga la redundancia. Para lo que es el perímetro, recordemos que es la suma de los tres lados, entonces nos quedaría 2 veces y más una sola x, y eso va a ser igual a 12, ¿no? Y esa suma siempre va a ser constante. Hasta acá todos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Bien. Ahora nosotros lo que vamos a tratar de plantear es el área máxima, es decir, la función área. Y acá es donde también muchos la clase pasada confundían de alguna forma, ¿no? la fórmula para calcular el área de un triángulo, que es base por altura, y tomaban a la altura como uno de los lados del triángulo, cuando la altura es otro objeto, ¿está bien? El área entonces de un triángulo se calcula haciendo base por altura sobre 2. Que acá la gran cuestión para nosotros es, está bien, la base la sabemos, es X, no hay ningún problema. Pero la cuestión es, ¿quién es esta altura? Creo que esto se lo había dicho en clase, me parece que llegué a decirles esto, ¿no? Pero la altura era un segmento, ¿no? Que es perpendicular a la base, ¿no? Lo que sería a la base AB, y que pasa por el vértice opuesto a la base. En este caso, este segmento perpendicular es el que sería nuestro segmento altura. Pero la cuestión acá es entonces, si yo necesito la altura para calcular el área, la cuestión es cuánto mide esta altura, ¿verdad? Y acá es donde uno tiene que tratar de calcular esta altura. Creo que acá llegaron varias personas habían llegado a aplicar. ¿Qué cosa podemos aplicar acá para calcular la altura? Pitágoras. Bien. Porque la gran ventaja que tiene la altura, como definición, es un segmento perpendicular, ¿no? Entonces, fíjense que acá tenemos el triángulo DBC, y es un triángulo del tipo rectángulo. Entonces, al ser un triángulo rectángulo podemos aplicar Pitágoras. Entonces, si originalmente nosotros dijimos que la base del triángulo es X, ¿está bien? El segmento DB va a ser X sobre 2, porque estamos hablando de un triángulo isósceles y por lo tanto el punto D es punto medio de AB. Mientras que BC
era I para nosotros, ¿no? Y ahí tenemos entonces los catetos y el segmento BC que juega de hipotenusa. Entonces, sabiendo esto, podemos aplicar el teorema, que dice que la hipotenusa al cuadrado, es decir, I al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Un cateto va a ser X sobre 2 al cuadrado y el otro va a ser altura al cuadrado. Hasta acá todos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Bien. Bien. Entonces, Claro. a partir de acá, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de despejar de esta expresión a la altura, porque yo lo que necesito es esta variable, ¿no? Porque si no tendríamos 3 y sería un cachengue. Entonces, si a partir de acá empezamos a despejar, este cateto, ¿no? X sobre 2 al cuadrado que está sumando, lo pasamos restando con I al cuadrado, y finalmente la potencia cuadrada de la altura pasa como raíz cuadrada de toda esta expresión, y ahí nos queda entonces despejada la altura. Fíjense que la altura, en este caso, nos queda expresado en función de las dos variables, las variables originales, X e Y. Pero bueno, al menos estoy trabajando con las originales, ¿no? Por esto, entonces, vamos a volver a la función área, ¿no? Si volvemos al área, la base de nuestro triángulo dijimos que originalmente valía X. Y ahora la altura ya sabemos cuánto vale, que es toda esta expresión que está acá. Raíz cuadrada de I al cuadrado menos X sobre 2 al cuadrado y todo esto sobre 2, ¿no? ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. ¿Cuál es la cuestión? Bueno, hemos logrado conseguir la función área. Esto es lo que yo necesito, ¿está bien? ¿Cuál es la cuestión? Ya tengo la función área y acá la cuestión sería poder aplicar todos los criterios de la derivada para calcular los puntos críticos, ¿no? Después poder clasificarlos. Pero ¿cuál es la cuestión que se presenta acá? Voy a cerrar la ventana mientras, pero ¿cuál es Hay dos variables. Exactamente. Exactamente. Tienen que cerrar la ventana así, ¿no? Ahí va. Hay dos variables, ¿está bien? La variable X y la variable Y. Y acá es donde entra en juego lo que sería el dato del perímetro, ¿verdad? Recuerden que ustedes pueden despejar cualquiera de las dos variables, ¿sí? En este caso, yo elegí despejar a X porque era más sencillo, ¿está bien? Paso el 2i restando y ya está. No hay que hacer más despejes, ¿se entiende? Entonces, ahora que tengo una variable en función de la otra, podemos volver con eso a la función área y entonces quedaría de esta forma, ¿sí? Ahora X, nosotros lo estamos pudiendo sustituir por 12 menos 2i, ¿está bien? Mientras que este sobre 2 de la fórmula, ¿sí? Lo estamos poniendo acá adelante como un medio, multiplicando. Y todo lo otro que corresponde a la altura, fíjense que se hace el ajuste dentro de este paréntesis, ¿no? Esta X ahora vale 12 menos 2i, y esta potencia cuadrada se distribuyó en el numerador y en el denominador, ¿está bien? 2 al cuadrado es este 4 que está acá. ¿Me siguen ahí? Sí, vamos bien. ¿Sí? Bueno. ¿Cuál es la cuestión? Esta sería, ahora sí, la función. Fíjense que ahora logramos que tenga una única variable, lo cual es el objetivo principal. Pero si tengo que derivar esto, está medio complicado, ¿no? Entonces, acá, antes de derivar, vamos a ver si podemos trabajar con esto algebraicamente para encontrar una expresión más amigable, si se quiere. Entonces, vamos a ver. Esta es la expresión que nosotros tenemos, ¿sí? Vamos a hacer un par de ajustes algebraicos. Vayan siguiéndome. Por ejemplo, en el primer paréntesis, en este factor 12 menos 2i, puedo sacar factor común 2. Entonces, si saco el 2 como factor común, me va a quedar 12 dividido 2
es este 6 que está acá, y menos 2i dividido 2, que es el factor común, me queda menos i. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, sí. Sí, se entiende. Bien. Dentro del paréntesis, y atentos con esto, dentro de la raíz, tenemos dos términos, ¿está bien? I cuadrado menos esta fracción. Ustedes ya saben que si operamos dos fracciones, ¿está bien? Este que sería un i al cuadrado entero, si se quiere, menos esta fracción que tiene denominador 4. Si yo las voy a restar entre sí, recuerden que hay que buscar denominador común y demás, ¿no? Si yo opero este término con este, me queda esta expresión que tenemos acá adentro, ¿sí? 4 dividido 1 es 4, y multiplicado por i al cuadrado me queda 4 por i al cuadrado. Menos, y bueno, este denominador se mantiene, ¿no? 4 dividido 4, que es 1, multiplicado por lo arriba exactamente esto mismo que está acá. ¿Me siguieron ahí con la suma de estos dos términos, que queda de esta forma? Sí, sí. Sí, es resta de fracción. Resta de fracciones, exactamente. Bien, avanzamos. Fíjense entonces que acá en el primer factor, afuera de la raíz, al tener un medio multiplicado por 2, podemos simplificar esos términos y entonces avanzamos. Atente acá. Bueno, el 1 medio con el 2 se simplificaron y lo único que nos quedó es 6 menos i adelante de todo. Como nosotros tenemos esta raíz de esta fracción, por las propiedades de radicación, nosotros, así como distribuimos, ¿no?, una potencia, también puedo distribuir una raíz, tanto en el numerador, que es lo que está acá, como en el denominador. La raíz cuadrada de 2 efectivamente es este 2 que está acá adelante, ¿sí o no? ¿Me siguen? Sí, sí. Sí. Lo que hice fue distribuir, ¿no?, esa raíz arriba y abajo, para decirlo de forma sencilla. Y entonces, ahora la cuestión sería enfocar la vista acá dentro de la raíz y tratar de desarrollar este cuadrado de binomio. Entonces nos quedaría algo así. Este sobre 2 que nosotros tenemos acá, en realidad es lo mismo que poner un medio acá delante de todo, ¿sí? Es solamente se cambia la estructura de la notación, pero es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa dentro de la raíz? Tenemos 4i cuadrado menos, y lo que vamos a hacer es desarrollar este cuadrado de binomio, ¿sí? Entonces, según la fórmula del cuadrado de binomio, 12 al cuadrado es 144, más 2 por a por b, dice la fórmula, ¿no? Entonces 2 por 12 por menos 2i resulta ser menos 48i. Más b cuadrado, o sea, el cuadrado de menos 2i resulta ser más 4i al cuadrado. Entonces hay que haber desarrollado este cuadrado de binomio. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Sí, perfecto. Bien. Una vez que nosotros desarrollamos el cuadrado, tengan en cuenta que hay un menos acá originalmente. Entonces ese menos se mantiene y esto tiene que estar entre paréntesis. Lo que vamos a hacer ahora es distribuir ese menos dentro del paréntesis para sacarlo al paréntesis, y entonces tenemos esto, ¿no? 4i cuadrado, este 144 con el menos queda negativo, este menos 48i afectado por este menos queda como positivo, y el 4i cuadrado, que es positivo, con el menos nos va a quedar negativo. ¿De acuerdo? Sí. Sí. ¿El resto me va Profe, siguiendo? una pregunta. Sí. ¿Por qué si simplificó el 2 ahora aparece un medio de nuevo? Porque es este 2. Ah, listo. ¿Está bien? En vez de ponerlo acá, lo puedo poner como un medio acá adelante, así no me molesta, digo, para no tener esa división. ¿Está bien? Claro, Profe. sí, entendí. Sí. Lo que no entendí es que del 4 se transformó en dividido 2 a toda esa raíz. No entendí cómo del 4 llegó al 2, porque si se mantiene igual, tendría que modificarse algo arriba. De nuevo, en este paso, Ian, ¿no? Vos tenés una fracción, ¿sí? Es este numerador sobre 4, que es el denominador. Como yo tengo la raíz cuadrada de esa fracción, las propiedades de radicación me permiten distribuir la raíz tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, la raíz cuadrada del numerador es esto que está acá,
Y la raíz cuadrada del denominador, que es 4, resulta ser 2. Ahora entendí. Bien. Bueno, desarrollamos el cuadrado, distribuimos el menos dentro del resultado de ese cuadrado, y acá ustedes pueden ver que pasa algo maravilloso, y el 4i cuadrado se va a simplificar con el 4i cuadrado negativo. Entonces, resulta que nos queda la raíz 1/2 de 6 menos i por la raíz cuadrada de 48i menos 144. Ahí, recién ahora, logramos reducir la función área, ¿no? Todo lo que estuvimos haciendo fue ajustes algebraicos para tener una expresión amigable, ¿está bien? Recién ahora que tenemos la función área escrita en su expresión mínima, recién ahora vamos a aplicar los criterios de derivada que nosotros estuvimos estudiando, ¿no? Entonces, lo que me pedía la consigna era un área máxima. Entonces, ya tengo mi función área, vamos a aplicar los criterios de la primera derivada, ¿no? Entonces, para eso lo que yo necesito es, en primera instancia, derivar esta función. La derivada de la función área va a quedar de esta forma. El 1/2, que tenemos acá delante de todo, es una constante, ¿está bien? O sea que ese medio lo dejamos ahí multiplicando. Y voy a aplicar la derivada a este producto de funciones, ¿sí? Pero como se está multiplicando este paréntesis por esta raíz, tengo que aplicar la regla del producto de funciones, que si se acuerdan la regla decía la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Estamos de acuerdo? Todo el mundo se acuerda de eso, ¿no? Sí. Y Leo, una consulta. No creo haber visto en algún ejemplo en el cual quedara el 1/2 y lo sacara, digamos, del... Yo lo que hubiera hecho, hubiera distribuido el 1/2 con 6 y menos i, y Es hubiera válido, ¿eh? derivado 3 menos 1/2 de i, por ejemplo. Sí, es válido igual, ¿eh? Es lo mismo. Es lo mismo. Nosotros cuando tenemos una constante multiplicando una función, ¿sí? Esto incluso ustedes lo pueden ver lo pueden ver en la tabla de derivadas. Cuando uno tiene una constante multiplicado por una función, ¿bien? Como es el caso, por ejemplo, de esto, ¿no? Tengo 1/2 por esta función. La derivada lo que nos permiten es mantener la constante, ¿sí? La constante siempre se mantiene, y lo que uno hace es derivar a la función, que es lo que estamos haciendo acá, ¿está bien? Por eso al 1/2 lo estoy dejando afuera ahí tranquilamente, ¿sí? No afecta nada en lo que es es decir, no hay que derivar ese 1/2, sino que queda multiplicando, se mantiene. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ok. Ahí está. Igual lo que vos Perfecto. decías, lo que vos estabas diciendo, Ciro, es válido también, ¿eh? Si no lo quieren hacer así, distribuyen el 1/2 dentro de este paréntesis y a partir de ahí aplican la misma regla. La primera derivada por la segunda sin derivar, y llegamos a exactamente lo mismo, ¿está bien? Bien, entonces, tengo el 1/2 como decíamos, ¿no? Como es una constante, en la derivada esa constante se mantiene y vamos a pasar a derivar esto. Según la regla, vamos a derivar esta parte. La primera función derivada, la derivada de 6 menos i, resulta ser menos 1. Tengan en cuenta que esto lo estoy derivando en función de i, ¿no? La derivada de 6 menos i resulta ser menos 1 por la segunda función sin derivar, acá tenemos la raíz exactamente igual, más la primera función sin derivar, 6 menos i, por la derivada de la función de la segunda función. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Ojo acá, porque esto es una función compuesta, ¿no? Entonces, la derivada de una raíz cuadrada era 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de la función secundaria, que es lo que está acá adentro, por la derivada de esa función secundaria, que en este caso sería la derivada de 48i, que sería 48, y la derivada de 144 es, al ser una constante, es 0. ¿Me van siguiendo hasta acá? Ahí sí. ¿Sí?
Bueno, no sé, me salió un cartel. Ah, bueno, nos quedan 10 minutos. Y después volvemos a conectarnos, ¿está bien? Pero vamos a terminar con esto. Bien, esta es la derivada. Listo, ya derivamos. ¿Está bien? Todo el mundo de acuerdo hasta acá, ¿no? Perdón, ¿no sería menos en vez de más? Usaste la multiplicación, ¿no? ¿Sí? Multiplicación. Sí, la multiplicación. En la división es resta, ¿eh? ¿Cómo? No te escuché el último, perdón. En la división es resta. En la división resta. Ah, ok. Claro, en la No división es tengo resta. mal. No tenía mal. En la multiplicación es suma. Es un. Ya. Ok, gracias. No, de nada. Entonces, lo que les decía es, acá ya derivamos, listo, la función ya está derivada. Lo que vamos a hacer ahora, para poder aplicarle el criterio de la derivada, a ver, vuelvo a esto, la consigna nos está pidiendo un área máxima, lo que significa que esta función eventualmente la tengo que igualar a 0. Pero así como está, si lo igualo a 0, y medio que me va a costar un poco bastante, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, tratar de reducir la expresión de esto para después poder igualarlo a 0. Entonces, arrancamos a trabajar algebraicamente con esto, ¿sí? Recuerden, la derivada acá ya está hecha. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar algebraicamente con esta expresión, ¿sí? Entonces, miren acá en el segundo término, este 2, que está en la multiplicación, ¿no? Cuando derivamos la raíz cuadrada, lo puedo simplificar tranquilamente con este 48, que está multiplicando arriba en el numerador, y hasta ahí nada más. Entonces, fíjense también, ahora lo que estamos haciendo. Ya lo hice acá de forma directa, ¿sí? Lo mismo que hicimos acá, una suma de fracciones. Estoy sumando este término, ¿está bien? Este término, que en el denominador hay un 1, vamos a decir, lo estoy sumando con este término, que en el denominador tiene una raíz cuadrada. ¿Está bien? Entonces, el denominador común entre 1 y esta raíz cuadrada resulta ser la misma raíz. Y si se acuerdan del algoritmo, ¿no? Esta raíz cuadrada dividido 1 es la raíz cuadrada, y multiplicado por lo que está arriba, como resulta ser la misma raíz, me queda esto elevado al cuadrado. Y después en el segundo término, esta raíz dividido la misma raíz, eso me va a dar 1, y multiplicado por lo que está arriba, efectivamente me queda de esta forma, 24 por 6 menos i. Es decir, el 24, fíjense que sale de acá, de cuando multiplicamos el 2 con el 48, y el paréntesis que queda exactamente igual. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Perdón, yo te perdí en el cuadrado. Esa partecita nada más. Acá nosotros tenemos dos términos, ¿está bien? El primero, en el denominador voy a sobreentender que hay un 1, acá en el denominador, ¿está bien? Entonces, si yo multiplico este 1 por esta raíz cuadrada, va a ser el denominador común. Lo mismo que pasaba acá, ¿no? Este 1 y este 4, 1 por 4 es 4, que es mi denominador común. El algoritmo que dice después, esta raíz cuadrada dividido 1 me da la raíz cuadrada, y multiplicado por lo de arriba, al ser la misma raíz, me queda esto elevado al cuadrado. ¿Está bien? Ahora Yo sí. te entendí. Bien. Tengan en cuenta que en el primer término hay un menos 1. Ojo al piojo, no se lo olviden con un detallito. Bien. Entonces, avancemos a partir de acá. En el primer término, al quedarnos una raíz cuadrada elevado al cuadrado, traten de silenciar los micrófonos un segundito, ¿está bien? La raíz cuadrada se simplifica con la potencia, y entonces nos queda algo mucho más amigable, al menos en el numerador, que nos quedaría de esta forma, ¿no? 48i menos 144, entre paréntesis, ojo al piojo, porque adelante había un menos que estaba multiplicando, ¿está bien? Ese menos se mantiene. Y en el segundo término, lo que hicimos fue distribuir este 24, ¿está bien? 24 por 6, 144, y 24 por menos i resulta ser menos 24i. Hasta ahí todos de acuerdo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sí? Bien. En el primer término, para seguir avanzando, vamos a distribuir el menos dentro de este paréntesis que está en el primer término, ¿está bien? Entonces,
este 48i con el menos de afuera resulta ser negativo, y el 144 que es negativo con el menos que está fuera del paréntesis, menos por menos, resulta ser positivo. Y los otros términos quedan exactamente igual. Entonces, a partir de acá, yo puedo operar con estos términos que son semejantes en el numerador, y tendríamos esto, ¿no? 144 más 144 es 288, y menos 48i, menos 24i son menos 72i, ¿está bien? Teníamos esto, ¿sí? ¿Se ¿Cómo puede hacer para...? Sí. ¿Se puede hacer una segunda derivada? Pará, no estamos terminando todavía con la primera derivada. Ya vamos con la segunda. Ahí lo preguntaba nada más. Sí, sí, es que sí, hay que derivar por segunda vez, ¿eh? Pero todavía no terminamos con esto. Entonces, es más, ni siquiera igualamos a 0 todavía. Falta un montón. Entonces, del numerador, ¿sí? Solamente vamos a sacar factor común 2 para este 1/2, eliminarlo, ¿sí? Para que ya no moleste. Entonces, entre 288 y 72, si sacamos al 2 como factor común, nos queda 288 dividido 2, 144, y menos 72i dividido 2 nos va a quedar menos 36i. Entonces con esto lo que estamos logrando es solamente poder simplificar ese 1/2 que estaba molestando originalmente, ¿no? Ahí afuera. Entonces, ahora sí, llegamos a la expresión última que tiene la derivada de esta función, la función área, ¿no? Porque el objetivo era derivar la función, y ahora sí, que ya tenemos la expresión mínima, la voy a poder igualar a 0. Si nosotros lo igualamos a 0, les pregunto yo, ¿cuál es la única opción para que esta fracción valga 0? Que i por 36 sea 144. O lo que es lo mismo, que el numerador sea 0. Y ¿No? bueno, eso es lo que quise decir. Y Es por decir, 48. Es decir, cuando nosotros tenemos una fracción, la fracción para que valga 0, la única posibilidad es que el numerador sea 0, ¿no? Esto lo habíamos charlado con las funciones homográficas. Entonces, de acá, si nosotros despejamos, ¿bien? El 144 que está sumando pasa restando al 0, y el 36 negativo que está multiplicando pasa dividiendo con su signo, y entonces resulta que i, ¿no? Es 4. ¿Está bien? Entonces encontramos un punto crítico. ¿Está bien? Un solo punto crítico. No sé, Emanuel, si me fuiste siguiendo con el desarrollo. Sí, te fui siguiendo. La diferencia que hay es que yo un cateto lo tomé como X y vos como X sobre 2. Claro. Pero tendrías que haber llegado a lo mismo, Entonces, toda la base me dio 2X. Entonces, dividí todo por 2 y me quedó que Y era igual a 6 menos X. Y ahí, bueno, registré todo hasta el final. Claro. Pero tendrías que haber llegado a lo mismo, ¿eh? Tenés que haber llegado a lo mismo. Por eso. Bueno. Salvo que me haya ido con alguna cuenta. Sí, hay que revisarlo. Después, si nos queda tiempito, lo miramos. Queda un minuto, está bien. Esto se va a cortar, así que voy a parar a ver, vamos a parar acá. Y bueno, no sé de dónde se para la grabación. ¿Se escucha? Hola. Entonces, ahí empezó a grabar. Vamos a compartir pantalla. ¿Dónde era? Acá. Bien. Entonces, hasta acá habíamos llegado, ¿sí? al valor de lo que sería nuestro punto crítico, ¿verdad? Eso es lo que estábamos queriendo calcular. Y como pueden fijarse, en este caso, es una ventaja, vamos a decirle entre muchas comillas, es un solo valor, ¿está bien? Así que nos viene bien. Y acá, ahora sí vamos a responder la pregunta de Ian. Él quería derivar ya por segunda vez, ¿no? Así que vamos con la segunda derivada. Pero pregunto, ¿para qué me sirve calcular la segunda derivada?
Podríamos no hacerlo también. Bien, No, yo no la Para ver hice. si el resultado de la primera es un máximo o un mínimo. bien. Pero no podemos hacer la primera derivada. ¿Cómo para además? Yo reemplacé en la primera derivada en lo que me dio X. En este caso vos sí. Y ahí reemplacé y saqué si era un máximo mínimo. En ¿En la la primera derivada. derivada? No, lo que se hace en la segunda derivada se reemplazan los valores tanto de X o Y, lo que te dan, y de esa forma sabes si es máximo o mínimo. Si es mayor a 0 o es menor a 0, va a depender si es mínimo o máximo. Claro, la cuestión es, Emma, que si vos derivaste una función, la igualaste a 0 Sí. y encontraste Sí. su punto crítico, si ese punto crítico vos lo volvés a evaluar en la derivada, te tendría que dar 0, ¿no? Yo lo que hice fue, en la derivada, reemplacé lo que me había dado. Te tiene que dar O sea, los posibles valores, o sea, mayores a 3. ¿Entendés? ¿En la derivada original o en la segunda derivada? Yo agarré y lo que hice fue, ¿cuál era el valor mínimo que podía tomarla aquí para que se me haga 0? Y era mayor a 3 en mi ecuación. Mm. Y ese valor Pero lo eso, reemplacé en la primera derivada. ¿Pero eso lo calculaste o fue a ojo? No, Se tiene que calcular, ¿eh? agarré y derivé. O sea, yo sabía que la raíz tenía que ser mayor a 0. Mm. Me quedaba en la ecuación del área. Entonces el argumento, lo de adentro, tiene que ser mayor a 0. Despejé eso y sabía que tenía que ser los números de X mayores a 3 para que no me quede 0. Sí, pero Y números ese 3 infinitos, lo reemplacé en la derivada. ¿no? Si lo pensamos así, como números mayores a 3 tenés infinito. Y vos necesitas un Claro. punto crítico. Así que ojo con eso. Después igual lo Sí. vemos, ¿sí? Bien, entonces, nosotros a la derivada, ¿no? En este paso lo igualamos a 0 y encontramos un punto crítico, que en este caso es solamente 4, sencillito. Y entonces, ahora sí, vamos a plantear la segunda derivada, ¿no? A partir de esta última expresión que nos quedó acá, para poder clasificar este punto crítico, si efectivamente va a ser un máximo o mínimo. El problema nos está pidiendo un área máxima, así que tendría que darnos un valor máximo. Bien, esperen. A ver, ahí está. Vamos con el criterio entonces de la segunda derivada y en este caso, no se asusten, ¿está bien? Pero cuando nosotros derivamos esta función, ¿sí? Al tener forma de división, hay que aplicar la regla de la división de funciones, ¿sí? Entonces, la regla decía, ¿no? La primera función derivada, acá tenemos la derivada de 144 menos 36i, resulta ser menos 36, por la segunda función sin derivar, menos la primera función sin derivar, tal cual está acá, por la segunda función derivada, que es esto que tenemos acá. Nuevamente es una función compuesta, ¿no? Entonces, la derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 por la raíz, la función secundaria, por la derivada de esa función secundaria, que resulta ser 48. ¿Estamos de acuerdo? Y todo dividido, la función segunda, la que estaba dividiendo, elevado al cuadrado sin derivar. Entonces, yo acá no entro mucho en detalle, ¿sí? Esto se los dejo para ustedes para que lo hagan, en todo caso, al paso a paso algebraico de todo esto, ¿sí? Pero la idea sería tratar de reducir esta expresión, que ya está derivada, ¿sí? Esta sería nuestra segunda derivada, pero si nosotros vamos trabajándolo algebraicamente a esto, paso a paso, no voy a analizarlo, ¿sí? Porque no es el objetivo, pero si ustedes lo hacen
al paso a paso, sí, ahí lo tienen, después cualquier cosa lo analizan. Y si en esta segunda derivada nosotros evaluamos el punto crítico como tenemos acá, fíjense que como resultado nos da menos 1728 dividido 48 por raíz de 48. Este valor, ¿sí?, al ser negativo, ¿está bien?, después de trabajarlo algebraicamente, de sacar factor común, simplificar y demás, resulta que es menos 3 raíz de 3. A mí lo que me importa en realidad es el signo, ¿no?, de esta segunda derivada, que al ser menor que 0, eso significa que la funcionaria va a ser máxima para este punto crítico. Es decir, que la función alcanza un máximo para este punto crítico. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Sí? Sí, sí. Recuerden, este es el paso a paso algebraico para achicar, ¿no?, esa expresión. Después, ustedes, si se animan, hagan el paso a paso, pero lo importante era evaluar ese punto crítico en la segunda derivada, y en este caso da negativo, y entonces ya con esto podemos dar y concluir la resolución del problema, y entonces el triángulo isósceles, ¿no?, va a alcanzar el área máxima para cuando su lado, ¿no?, los lados que eran congruentes valgan 4, y a partir de la primera condición que había quedado que x era igual a 6, ¿cómo era? 2, ¿era 6 menos 2i? ¿Era? Sí, 6 menos 2i. No. Sí, X era 6 menos 2, sí. 6 menos i o 12. No, No. X era 12 menos 2, sí. 12 menos 2i. Entonces, si ahí se reemplaza el valor de i, que es 4, ¿no?, quedaría 12 menos 2 por 4, y entonces ahí resulta que la x en definitiva es 4. Por lo tanto, los tres lados del triángulo son 4, 4 y 4. Es decir, ¿de qué tipo de triángulo estamos hablando acá? Equilátero. Un triángulo equilátero. Quedan los tres lados congruentes, ¿verdad? Bien, entonces esta sería la resolución de este problema que habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Entonces, lo gracioso, entre comillas, de este problema es que fíjense que el enunciado, ¿no?, era medio renglón, era solo medio renglón, y resulta ser que la resolución es larguísima, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Ah, bien, ahí está. Ya se guardó entonces el primer video. Bien. Perdón, te perdí en algo. Vos dijiste el lado era 4, 4 y 4, ¿no? Y es equilátero, pero o sea, el enunciado dice que es isósceles. Sí, sí. La definición geométrica del triángulo isósceles dice así. Bueno, justo yo doy clases de geometría en el profesorado. La definición del triángulo isósceles dice que es un triángulo que al menos tiene dos lados congruentes, al menos dos. Está bien. O sea que Entiendo. el triángulo equilátero también es un triángulo isósceles, ¿no? Ahora sí, está bien, sí. No tuve en cuenta eso. No, está bien, no hace falta que sepan esas cosas, pero está bien cada tanto recordarlas. Pregunta, bueno, ¿algún ejercicio que quieran que revisemos? Voy abriendo el Paint, por las dudas. O el Word, no sé qué quieren que abra. No tengo la práctica a mano, pero... A ver... Acá. Ahí se está abriendo. Tienen para hacer ejercicios. A ver, acá. Estoy en la página 13. Bueno, tienen ahí para entretenerse un montón, ¿sí?
no sé si analizaron el primer problema, que dice cuál es el cilindro recto de mayor volumen que puede inscribirse en un cono recto de radio 6 y altura 24. Está fuerte ese problema, ¿eh? ¿Lo pensaste? 24. ¿Alguien lo pensó? Estoy hablando con un montón de cuadraditos negros. Es el cilindro recto. Emma, vos lo Sí, hiciste. altura 24. Sí, no. No, yo todavía no me senté a ver ejercicios ni nada y estoy viendo. Bueno, tienen, en realidad esto es para todos, ¿no? Pero tienen que practicar optimización un montón, ¿está bien? Igual el viernes, la primera parte vamos a dedicarle, ¿sí? a seguir analizando problemas de optimización, porque la segunda parte, ¿qué tendríamos que ver? ¿Qué nos toca ver el viernes? Creo que era algo fácil. Ah, No sí. sé por qué me suena este problema. ¿Puede ser que una compañera estaba haciendo en la anterior clase? ¿Un cilindro que esté adentro de un cono? Claro, sí, creo que Creo Evelyn, que me estaba sonando encima. Y estaba pensando y justamente me estaba imaginando y ahí recordé el dibujo de la chica. sí, Evelyn lo estaba haciendo. No sé si pudiste terminarlo, Evelyn. No, profe, usted habló de semejanzas y yo no sé nada sobre semejanzas. Uy, la mandé a Real Mueble. Está bien, pero no sé si la gente se acuerda de lo que es semejanza. Bueno, van a tener que investigar un poquito, ¿está bien? Pero la idea es que si nosotros tenemos dos figuras que que comparten los mismos ángulos, son congruentes, pero de distinto tamaño, yo puedo establecer relaciones, ¿está bien?, entre los lados de esas figuras. ¿Qué es lo que pasa con las fotos a veces, no? Si yo saco una foto y hago una reducción de esa foto o lo agrando, siempre las fotos se agrandan o se achican de forma proporcional, ¿sí? Porque si no se desfiguran todas. Bueno, la idea es esa, ¿está bien? Las figuras semejantes son figuras que son exactamente iguales en cuanto a forma, pero Ángulo, digamos. en cuanto a tamaño no. Entonces mantienen los mismos ángulos, pero el tamaño quizás son diferentes y entonces uno puede establecer relaciones, poder decir, bueno, sí, este triángulo es el doble de aquel en tamaño, si se quiere, ¿no? O el triple. Bueno, así uno puede ir. Si quieren les doy una pista con respecto al primer problema ¿sí? A ver si puedo agrandar esto. Bien. ¿Nos conviene plantear un corte transversal, por ejemplo, del cono y del... Exactamente. Por ejemplo, miren, nosotros tenemos esto. Ay, esperen que tengo que mover. Ahí va. Te consulto, si querés, te lo comparto y vos lo ves y me decís si está bien y de paso le sirve a todos los chicos para verlo. ¿El problema el del cono? Claro. Ah, bueno, dale. ¿Te sirve? Claro que sí. Espérate. Ahí va. Un segundo, lo estoy abriendo. Recién se foto y lo puedo abrir. Bueno. Marisa, el enunciado decía del primer problema. Dentro de la guía, ¿está bien? De los complementarios. En la página 13, ahí arranca toda la seguidilla de los problemas de optimización. El primero dice, ¿cuál es el cilindro recto
de mayor volumen que puede inscribirse en un cono de radio 6 y altura 24, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a tener un cono, ¿sí? Un cono, y dentro de ese cono hay un cilindro, y ese cilindro está inscripto, significa que sus bordes llegan, ¿bien? Entonces, el cono va a tener dimensiones ya fijadas. El radio de la base del cono, ¿no? Porque es la base circular, era de radio 6, decía, y sí, de radio 6, y la altura del cono es 24. Entonces, sabiendo, el cono no va a cambiar de dimensiones, lo que va a cambiar de dimensiones es el cono. Perdón, el cilindro que está dentro, ¿sí? Puede agrandarse o achicarse, hacerse flaquito o hacerse petizo y ancho, ¿está bien? Pero la cuestión es, de todos los cilindros posibles que pueden generarse dentro de un cono, ¿cuál es el que tiene el mayor volumen, no? Ese es me dice está deshabilitado para el participante de comparta. A ver, espera, entonces, ¿dónde lo...? Acá. A ver, ahí está. Fíjate ahora. Menos mal que sé esto de inglés como para entender las cosas que aparecen acá. Ahí está. Bien. Apa, qué fuerte, ¿eh? Bueno. Voy bajando apenas. Para. Vamos de a poquito. Espérate que no sé dónde poner esto. Acá. Ahí va. Voy a hacerlo pequeñito. Entonces, claro, acá tenemos el cono y el cilindro, pero haciendo un corte transversal, ¿no? Esto que decía Ciro, si yo el cono lo corto por la mitad, si se quiere, yo estaría viendo, ¿sí? Este dibujo que tenemos acá, sería como el frente, ¿no? de lo que sería ese corte. Entonces, ahí tenemos el triángulo, y acá tendríamos el cilindro. Pero, Gustavo, te pregunto, ¿no? Esta sería la mitad del cilindro, ¿puede ser? Claro, exacto. Que sería como, digamos, el radio por la altura. Está bien. Pero este sería, claro, este segmento X, para vos, que sería el radio de tu cilindro. Está bien, es el radio de tu cilindro, pero recuerden que acá estaría faltando esa mitad, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué plantea Gustavo a partir de acá? Del cono, nosotros sabemos que la base, ¿no? Lo que sería, ahí va, ese sería el cilindro completo, ¿no? Claro. Ese sería, bueno, lo que sería todo el lado. Bueno, lo que nosotros sabemos de este cono, ¿sí? Que está expresado viendo el corte transversal, sabemos que la base de ese triángulo, la base o el radio, la mitad de la base, lo que sería el segmento AC, ¿está bien? Este segmento vale 6, decía el problema, mientras que la altura, que sería el segmento C, ¿qué letra le pusiste acá arriba? ¿C cuánto? ¿Acá arriba? El segmento CB vale 24, ¿no? Que es la altura de nuestro cono. Entonces, para lo que sería, ¿no? El cilindro que se forma acá adentro, Gustavo va a tomar esta distancia, ¿no? Esta pequeña distancia como X, y acá está marcada el radio del cono, que es el radio total, que es 6, que va a ser fijo, ¿sí? Es fijo tanto el radio del cono como la altura del cono. Lo que va a ir variando son las otras dimensiones del cilindro. Ahí va. Bueno, entonces, él dice, espérate, acá nosotros tenemos el volumen. Está bien. Vos tenés la fórmula de pi por radio cuadrado por h. ¿Qué significa el triangulito este? ¿Es del cono o es...? No, es del cilindro. Es del cilindro, ¿no, Gustavo?
Porque la del cono... Perdón, estaba así, estaba muteado. Claro, Pipo Radio por la altura es la base del cilindro y la H es la altura, sí. Está bien. No, te preguntaba porque viste que dice B corta, su, y parece un triangulito. Sí, Y pensé que era el volumen del cono, pero el del cono creo que es dividido 3. Me estaba confundiendo eso, pero bueno, está bien. Entonces tenemos, si voy a calcular el volumen de este cilindro que está inscripto dentro del cono, el radio nosotros ya lo tenemos, ¿no? Que para nosotros es este valor X. Y lo que estaría haciendo falta es la altura, que según la medida que eligió Gustavo le puso I, ¿no? Ahora, ¿qué hizo Gustavo? Como acá en la fórmula, espérate, porque hay X, hay Y, hay R. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Bueno, R para vos es X. Por lo que estoy viendo acá arriba. Está bien, acá, X igual a R, recién el cuadradito que estás marcando. Bien. Lo que hizo Gustavo, fíjense acá arriba, él puso, ¿no? Modelo, función optimizar. Lo que él está poniendo acá, en esta, se dice, en esta proporción, ¿está bien? Él está poniendo 24/6 igual a Y menos 6 menos X. Ahí es donde él está armando la proporción, ¿está bien? Sube un cachito, Gustavo, porfa. Ahí. Un cachito menos, un cachito más. Ahí, perfecto. Bueno, fíjense acá, en el triángulo, ¿sí? El triángulo que está marcado en verde, ¿está bien? El triángulo ACB, ¿sí? Nosotros tenemos ese triángulo grande, el ACB. Que si nosotros, por ejemplo, lo comparamos con, a ver cuál usaste, acá. Vos usaste este triángulo, el triangulito chiquitito que dice A, D, y bueno, justo el punto este que no tiene nombres, pero ¿lo ven? Él está tomando el triángulo chiquitito de acá abajo, el A, D, ese que está marcando él, ¿sí? Sí. Este triangulito, ¿lo ven? Sí. Va a comparar el triangulito este chiquito de acá de la esquina con el triángulo grande, el ACB. Entonces, esos dos triángulos efectivamente son semejantes. Es decir, sus tres ángulos interiores son exactamente iguales. Por lo tanto, como son sus ángulos interiores son iguales, los dos triángulos resultan ser semejantes. Y como son semejantes, yo puedo armar proporciones. ¿Te vas al gimnasio y te acompaño? Entonces, a partir de esta semejanza, se plantea la proporción. Por ejemplo, él dice 24/6. ¡Ah! Alguien tiene el micrófono abierto, porfa. Dice 24/6, ¿no? Es decir, la altura del triángulo verde, que sería BC, ¿lo ven? Esta altura dividido su radio, que sería 6. ¿Está bien? O sea, está dividiendo, si se quiere, los catetos del triángulo verde. BC sobre AC. Y le queda 24/6. Y eso es igual a exactamente la misma división, pero en el triángulo chiquito verde. ¿Está bien? Que sería el segmento de, bueno, y el punto este que justo no tiene nombre, ¿sí? Pero es el segmento vertical, que ese segmento vertical coincide con lo que sería I, ¿no? Porque es la altura de nuestro cilindro. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Y esa altura del cilindro dividido lo que sería el segmento, el cateto pequeño del triángulo verde, del chiquitito. Está bien que justo me falta la letra ahí para poder nombrarlo. Baja un cachito, Gustavo, baja un cachito, para que podamos ver lo que pusiste acá. Ahí va, le va a poner una letra, muy bien. Está acá. Bien, ahí va. Entonces, les decía, ¿no? Ahora vemos, Jonathan, ahora vemos. A ver. Entonces, él dice, le va a quedar el cateto grande, que sería DK, ¿no? Sobre el cateto pequeño, que sería AK. Bien, el DK
equivale a I, que es la altura de nuestro cilindro. Y acá, nosotros no tenemos cuánto mide ese segmento, ese cateto acá. Pero sí nosotros sabemos que AC mide 6 y KC mide X, ¿no? Que es el radio de nuestro cilindro. Por lo tanto, la conclusión, ¿cuál es? Que el segmento AK vale 6 menos X. ¿Está bien? Subí un cachito bus, que es lo que está expresado en el primer paso, acá. ¿Sí? Fíjense que dice 24 sobre 6 sobre I sobre 6 menos X. ¿Está bien? Tengo cateto grande sobre cateto chiquito, si se quiere, no me gusta decirlo así, pero creo que es bastante más sencillo de decirlo, del triángulo grande, y eso va a ser igual a cateto grande sobre cateto chiquito en el triángulo pequeño, en el ADK. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí la proporción que armó Gustavo? Una vez entonces que él arma esta proporción, él dice, bueno, el denominador 6 menos X, que está dividiendo la I, va a pasar multiplicando el 24 sextos. ¿Está bien? Entonces le queda 24 sextos por 6 menos X. Bueno, quedan 10 minutos y se va a cortar de nuevo. Y él dice, bueno, 24 sobre 6 resulta ser 4, o sea que queda 4 por 6 menos X. Y acá, ¿qué pasó? A ver, 6 por 4, ¿no sería 24 acá? Y 4 por menos X menos 4X. ¿Eso es lo que decías vos, Jonathan? En la distributiva. Acá tendría que ser 24. Sí, sí, me refería a eso, porque yo también lo estaba haciendo y decía, uy, me reconfundí yo, pero bueno. No, ¿está bien? ¿Lo ves, Gusti, vos? No, perdón, estaba haciendo la cuenta. 24 sextos me queda. Es 4, es ese 4 que vos tenés acá, y ahora 4 por 6. Este 4. Distribuís. 6 por 4. 24. Ah, 24. Ah, claro. Hay que corregir eso, pero supongamos que es un 24 y continuamos con la resolución, ¿está bien? Después lo iremos ajustando. Entonces, ahora que él tiene a la altura, que sería la altura de nuestro la altura del cilindro, que es I en función de X, ¿está bien? Ahora, él con esta expresión vuelve originalmente a la función volumen del cilindro, ¿está bien? Pi por R cuadrado por la altura, que sería la altura que es I, y ahora esa altura él la puede reemplazar por 20 menos 4i, 4x, ¿está bien? Leo, te hago una consulta. ¿Podemos dejar de lado pi que va a afectar tanto al cilindro como al cono y calcularlo al final? Es una constante. No te hace mucho que digamos. Sí, por eso, pero por ahí para desarrollar las derivadas y todo eso, siempre te estás arrastrando el pi, que al final va a multiplicar tanto a uno como al otro. Por eso Y depende de las funciones, porque por ahí mirá si se te simplifica en algún lado. Ojo al piojo. Ok. Habría que ver la situación, ¿no? Bueno, lo que hace Gustavo acá, hace esta aclaración que para él X, ¿está bien? El cuadradito que tiene acá abajo, en rojo, en azul, perdón, y en lapicera roja, él dice que X es igual a R. Entonces, cuando viene la función volumen, le queda pi por R al cuadrado menos 24 menos 4R sería. Y entonces, en el paso que sigue, lo que hace es la distributiva, ¿no? Pi por R cuadrado por 24, le queda 24 pi por R cuadrado, y pi por R cuadrado menos 4R sería, nos queda menos 4 por pi por R al cubo. Entonces, esta es la función volumen del cilindro que ahora sí podemos, está bien, que se encuentra con una única variable, empezar a, ¿cómo se dice?, a derivar para aplicar los criterios de la derivada. Entonces, vamos un poco más abajo.
y ahí él plantea la derivada, ¿no? Entonces, nos quedaría la derivada de 24pi por r al cuadrado, la derivada de ese primer término sería... ok, 2 por 20 por pi por r a la 1, ¿no? O sea que esto nos queda, en definitiva, 48 pi por r. Y la derivada del segundo término, claro, sería... Está rara está raro el paréntesis, Gus, porque en realidad... Es verdad, no debería. Para que no te confundas, ¿está bien? Porque vos lo que estás derivando es r cuadrado y r al cubo, sencillito, ¿está bien? Para que no te confunda el paréntesis. Bueno, deriva el segundo término y en definitiva queda menos 12 pi por r cuadrado, ¿no? Entonces, en el último paso, que él ahora ya va a igualar la derivada a 0, lo que él dice, bueno, voy a sacar factor común entre 40 pi por r menos 12 pi por r cuadrado igual a 0, saca factor común y entonces le queda 4 pi por r, por un lado, por, acá tendríamos que hacer 48 dividido 4, y eso nos daría 12, acá, dentro del paréntesis. 12. Sí, dado. Ah, ¿no? 12. Y menos 12 pi por r, menos 12 pi por r cuadrado dividido 4 pi por r, resulta ser menos 3r. Ahí está. Entonces, de esta expresión, ahí ya salen cuáles son los puntos críticos, ¿no? De la función. Un punto crítico entonces va a ser 0, ¿no? Es decir, si estoy pensando en el radio de un cilindro, acá viene la parte de interpretación. ¿Puede ser 0 el radio del cilindro si estoy queriendo calcular un volumen? No. Sí, ¿no? Entonces, la respuesta tiene que estar en el segundo factor, ¿no? En este paréntesis. 12 menos 3r, si nosotros lo igualamos a 0, de ahí vamos a sacar lo que buscamos, ¿no? Entonces, 12 menos 3r igual a 0, si se hace el despeje, se concluye que el radio del cilindro efectivamente tiene que ser 4, gente. Una maravilla, ¿está bien? Y lo que hace Gustavo ahora es hacer la segunda derivada, ¿no? De lo que teníamos arriba. Ahí plantea la segunda derivada. Esto era un 48 pi por r, y este sí estaba bien. Bueno, 2 por 12 menos pi por r. No entiendo por qué desapareció el 48 en el paso que sigue. A mí me dio cualquier cosa menos. Es práctica ya, es práctica. ¿Ves, Gusti? ¿Desapareció el 48, puede ser? Sí, acá. ¿O qué ha pasado? ¿Me lo ponéis? Ahí se... No, a ver, la primera derivada resta, ¿no? No, derivo primero la primera parte, me queda pi como constante y r. No, la derivada de r, si r está elevado a la 1, la derivada es 1. Y el 48 es una constante igual que pi. O sea que la derivada de todo este primer término en realidad te queda 48 pi. 48 pi. Nada más. ¿Está bien? Madre mía. Y en el segundo término sí quedaría efectivamente menos 24 pi por r. ¿Está bien? Ahora sí. Entonces, sería 48 pi. Bueno, lo que él hizo ahora fue evaluar a estos puntos críticos, ¿no? Tanto a 0 como a 4. Los evalúa en la segunda derivada, pero él a 0 lo evalúa, pero ya sabe que en este caso va a dar 48 pi, positivo, y como es, vaya la redundancia, como es positivo, significa que para 0 la función volumen va a ser medio 1, ¿está bien? Y en el segundo
Cuando evaluamos a 4 en la segunda derivada, bueno, él tenía 10 tercios. Bueno, hay que arreglar, digamos, todo este paso algebraico, ¿no? Porque en realidad en el primer término resulta que era 48 pi, y él evaluaba 10 tercios, bueno. Nada, en definitiva, hay que arreglar este segundo cálculo, no importa, no vamos a entrar en detalles, pero va a dar negativo, ¿sí? Cuando evaluemos a 4 en la segunda derivada, le va a dar negativo. Y eso entonces confirma que para cuando el radio de la del cilindro es 4, su volumen va a ser máximo. Y lo que hizo arriba fue calcular las dimensiones de ese cilindro, ¿sí? Che, se va a cortar esto en cualquier momento, así que volvemos a entrar. Ahora cuando se corte. Ok. Entonces, ¿qué le quedó? 20 menos 4 por R. Bueno, acá R para nosotros sería 4, ¿no? O sea que 20 menos 4 por 4, nos quedaría que I también vale, efectivamente, 4. 4. ¿No? O sea que tiene radio 4 y base, altura 4. Bueno, Gise, no pasa nada. No pasa nada. Después llegó el... Ahí va, Ahí bien, ahí empezó. Entonces, acá habíamos quedado, ¿no? En que cuando uno evalúa el punto crítico, que era 4, en la segunda derivada efectivamente va a dar negativo, perdón, da negativo, por lo tanto resulta ser un valor máximo, ¿no? Y entonces cuando Gustavo vuelve a quién era I, ¿no? La altura de su cilindro, que I le había quedado como 20 menos 4 por R, reemplazando el valor de 4, que es nuestro valor crítico en esta expresión, resulta que I termina siendo 4 también, ¿no? Ahí está haciéndole el ajuste en el paso a paso, para que vean ustedes que él es muy profesional. Hay un archivo que no estoy encontrando. Sí. Bien, ¿hasta acá tienen alguna duda? ¿Qué les pareció este ejemplo? Profe, yo me quedé evaluar la segunda derivada por 4, puede ser. ¿Cuánto dio el resultado? Habría que hacer el cálculo, ¿está bien? Porque él tuvo un error en la derivada, ¿está bien? Y en realidad quedaba 48 pi menos 24 pi por R, ¿está bien? Habría que hacer el cálculo ahí. Si R vale 4, sería 48 pi menos 8 pi. 96 pi, menos 96 pi, creo, una cosa así. 48 pi menos 96 pi. 38 menos 24, 60, 72. No, por ahí es positivo 48. Hagan las cuentas, hagan las cuentas. Y el radio era 4. Menos 48. 4 el radio. 20. Es 24 por pi, 24 por 4 por pi. 301. Sí, menos 48. A ver, voy a hacer la cuenta. 48, 48, 150.
Pero ¿y no Menos puedes sacar 48 pi. 4pi como factor común y... Sí, No, pero 150. si reemplazás a R por 4, ¿no? Quedaría 48 pi menos 96 pi, ¿no? Porque 4 por 24 da 96, si mal no hice la cuenta. Entonces, el resultado de todo esto da menos 48 pi. ¿Está bien? Lo importante es que da negativo. Esa era la idea, ¿sí? Sí, menos 48. Sí, está bien, tiene que dar negativo para que sea para que 4 sea un máximo. Claro, claro. O sea, lo importante es eso, es el signo. También el valor numérico es lo de menos. ¿Está? Gus, sube un cachito en la imagen. A ver, quiero ver algo con respecto a la proporción. ¿Arriba? Ah, para. A ver, baja un cachito ahora. 20. Creo que decimos malos cálculos. No, baja un poquito más. ¿Viste en el último paso donde vos estás reemplazando a 4 en tu forma? Acá, ahí va. En realidad, viste que vos tenés 20 menos 4 por R igual ahí, era 24. Sí, ¿Te acordás? Cuando hiciste la distributiva, era un 24. Ahí va. O sea, ¿qué sería? 24 menos 4 por 4. 24 menos... Uy. Ahí va, 8. Ahora sí, está perfecto. Digo, la R4. ¿Te ubicaste, Gus? Acá en el último paso, No. ¿A dónde estoy? No. ¿Viste cuando calculás, cuando ya reemplazás a R para calcular I? ¿Está bien? Vos acá tenés 20 y ahí, acá. A mi Sería derecha. 24. Ahí va, en lugar del 20, 24. Ahora sí. 24 menos 4 por, que sería R, que es 4. Haciendo todas las cuentas, ¿no? Que sería 24 menos 16. Y entonces I sería 24 menos 16 y eso es 8. Ahora sí el problema está excelentemente bien resuelto. ¿Está bien? Resulta entonces que el radio del cilindro tiene que ser 4 y la altura 8. ¿Está? Ahí nos quedaría entonces ahí va. ¿Está bien? Radio 4 y altura 8. Excelente. Bien, Gustavo, bien con las proporciones. Mal con las cuentas. Todo el mundo lo pudo seguir a pesar de las correcciones que fuimos haciendo, ¿sí? Igual bien Gustavo también con las correcciones, bien. Y así Ya que estamos. Está bien, sí. Ya que estamos, ¿qué? Que en la R también ponga la corrección, porque es 10 tercios, si no, en realidad es 4. No, Está bien, pero hay que ir siguiendo el paso a paso, ya eso estaba. Sí, pero es mejor corregirlo ahora, porque como usted vio, habíamos hecho malos cálculos porque no nos habíamos dado cuenta, hasta que usted se dio cuenta al final. Bueno, ¿se entendió? ¿Alguna duda? Se entendió. Bien. Bueno, y ahí tienen, bueno, ya con esto, tienen otro ejemplo, ¿no? De cómo encarar los problemas de optimización. Recuerden los pasos, ¿no? Estos pasos que yo les había dado la clase anterior, ¿no? De leer bien el problema, fijarse cuál es la función que les está pidiendo el problema, cuál es el dato, ¿no? Que les está dando también el problema, y a partir de ahí ir jugando, ¿sí? Este ejemplo, este ejercicio que hizo Gustavo, tenía esta pequeña dificultad, si se quiere, que para poder resolverlo sí o sí hay que aplicar semejanza, ¿está bien? Pero en el que nosotros terminamos de resolver hoy, para poder resolverlo, valga la redundancia, se tenía que aplicar el teorema de Pitágoras. Y así
hay varios ejemplos, ¿está bien? En donde tienen que usar distintos tipos de teoría. ¿Se entiende? Así que tienen que ir repasando todo eso. ¿Sí, gente? Sí, profe. El 7, por ejemplo, es re lindo. Está bueno, ese. El 7 está bueno. El 2, por ejemplo, fíjense el 2, es un rengloncito, ¿no? Rectángulo de menor perímetro y área 100. En ese caso se arranca al revés. Se sabe cuál es el área del rectángulo, el área no cambia, el área va a ser 100 siempre, y lo que va cambiando es el perímetro, ¿no? Entonces lo que se pide es el perímetro menor. Bueno, ahí hubo un error de tipeo, pero tendría que decir menor. Rectángulo de menor perímetro y área 100, ¿no? Eso, diviértanse. Tienen cuál es la función a optimizar y ya tienen el dato que el área siempre va a ser 100, es un área constante, y a partir de ahí van aplicando lo que necesiten para poder calcular los extremos posibles, ¿no? Bien. ¿Alguna duda con algo más o prefieren que cortemos acá y sigan aprovechando este tiempo para poder practicar y el viernes aclaramos dudas? Cortamos acá. Profe, La una cara. pregunta, nada. Se pone rojo el profe. Sí, Gustavo, ¿qué? Perdón. Perdón, había uno de un río, alambre rectangular, adyacente, hallar. Que es muy parecido a un muro. El muro lo tomo como el lado del rectángulo más largo, porque me está No, acá pidiendo dice, el mayor. Ah, no, se quiere alambrar con 200 metros de alambre un campo rectangular adyacente a un muro, hallar el de mayor área. Como el muro, ¿está bien? Lo que es lo mismo, el campo es adyacente al muro, entonces vos tenés tu rectángulo acá, ¿está bien? Y el muro es este. ¿Cuál es la cuestión? Para lo que es las dimensiones de tu rectángulo, no consideras al muro, ¿está bien? O sea, vos vas a tener un rectángulo que va a tener 3 lados, vas a contar solamente. No sé si se entiende lo que digo. no entiendo entre acá y. Sí, está claro, es cuestión del sentarse y calcular bien. Deja de compartir y yo comparto mi Paint y te hago el dibujito. ¿Cómo hago eso? Hay un botoncito rojo que dice Stop, algo así. Pausa ya. Ahí está. O Stop. Porque No, pausa ya. Ahí está. ¿Dejé? No, seguimos viendo. Por eso tendría que decirte Stop. Resume ya. Pausa. ¿Y si cambio de acá, saldrá? No. New ya, me aparece. Lo echamos del Zoom y listo. No. A ver, creo que... A ver, si yo hago así... Ahí está. ¿Ahora ven lo que yo estoy compartiendo? Sí, ahora se ve tu pantalla. Está ahí va. Bueno, lo hemos logrado sin querer queriendo. Lo que dice el problema, en realidad es bastante amigable. Lo que dicen es, bueno, vos tenés un muro, ¿está bien? Acá está tu muro. El muro visto desde arriba, ¿no? Y lo que se quiere hacer es construir o cercar o alambrar un terreno rectangular, que va a ser el terreno adyacente al muro. Entonces, yo voy a tener este lado de mi, ¿cómo se dice? De mi terreno, este lado y este lado.
¿Está bien? Ahí está mi rectángulo. Ahora, ¿qué era lo que decía el problema? Espérate. 200 metros de alambre. 200 metros de alambre y área, se pedía el área máxima. El mayor área. Bueno, si yo tengo este muro y sé que el perímetro, o sea, el que yo voy a usar para poder cercar este rectángulo es de 200 metros. Supongamos que a este lado lo llamo X. Sí. Bueno, este lado lo llamo X. Ahí va. Y a este lado lo llamo Y. O B larga y H, base por altura, como ustedes quieran. Y a este lado, obviamente va a ser X. ¿No? Hay tipo triángulo isósceles, ¿no? Todos esos cálculos. No, ojo porque este no es un triángulo, ¿eh? Es un rectángulo. Es un rectángulo. Perdón, Lean, mi Este pregunta rectángulo... iba por este lado. Si No, me a lo que dice se refiere área Iván- máxima, perdón, una pregunta y ya y no hablo más. El área máxima, cuando me lo pide, ¿puedo tomar el lado mayor como el muro? ¿O un río o lo que sea? ¿Me conviene tomar el lado mayor? Y si es mínima, ¿puedo tomar el lado menor? ¿O es indistinto? No, es distinto, porque a vos te están pidiendo un área, el área máxima de ese terreno, ¿está bien? Al margen de cómo se hace rectángulo, ¿sí? Lo que nosotros sabemos es que a partir del dato, el perímetro de este rectángulo, que en este caso sería, yo sé que la suma de esos tres lados a mí me da 200. Sí. 2x más y es lo que yo tengo. Bueno, tendré que escribirlo con minúscula, 2x más y, ¿no? Y nosotros sabemos que esa suma de ese perímetro, que es la medida total de lo que se usa del alambre, en realidad era 200. 200 igual a 2x más y. ¿Está bien? Ese es el dato que yo tengo. Ese es mi dato. Ahora, ¿qué me está pidiendo el problema? Una función área. La función área para mí, ¿cuál va a ser? Que el área es igual. ¿Y cómo se calcula el área de este rectángulo? Base por altura. Base por altura. Base por altura, lo que sería lo mismo en este caso, x por y. ¿Está bien? Esta sería entonces mi función a maximizar, a optimizar. Pero, como pueden ver, tiene dos variables, x y. Entonces, a partir del dato que nos dieron, ¿cuál puede ser la conclusión? Despejo y lo reemplazo en... Lo más fácil sería despejar y, ¿no? 200 menos 2x, y eso es igual a y. ¿Está bien? Sí. Entonces, esto ahora lo podemos llevar y reemplazarlo acá. Y entonces resulta que la función área es igual a x, x por, y entre paréntesis, el valor de nuestra y, que en este caso sería, dijimos, 200 menos 2x. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bueno, de ahí ya lo pueden seguir ustedes, ¿o no? Sí. Bueno, de ahí hacen la distributiva. Una vez que tengan ya la distributiva de la funcionaria, recién ahí pasan a la derivada, que como les va a quedar un polinomio de grado 2, no tienen ningún problema, es súper sencillo. Derivan ese polinomio, lo igualan a 0, calculan el o los puntos críticos, porque es un polinomio de grado 2. Ah, no, cuando lo deriven les queda un polinomio de grado 1, les queda un solo punto crítico. Y a partir de ahí, calculan la segunda derivada, así clasifican ese punto crítico y ya está. ¿No? Facilito. O sea, falta hacer tres pasos más, no mucho. ¿Sí? Y ahí ya les da las dimensiones que tiene que tener el rectángulo
para que el área sea máxima, ¿sí? Así que se los dejo terminar, porque no se los quiero hacer yo, porque si no, no tienen ningún chiste. ¿El resto qué opina? ¿Estamos bien? Encima no les puedo ver las caras. Yo no tengo cámara, profe. Hace No hay calor, cámara. pero bien. Ahora es como que hay micrófono. Bueno, menos mal. Oh, ahí apareció Ciro. Bueno, pero ¿cómo? Alexis Redes. No, Alexis, no voy a pasar lista en este contexto. Vos decís que no voy a ser tan malo, ¿no? Podría. No sea así, profe. Soy malo. Dijeron, Bueno, la van a ver las clases encima. eso espero. Entonces, ¿les parece que cerremos acá? Aprovechen el tiempo que tenemos ahora, así ya tendrían con esto casi 4 ejemplos, ¿no? De cómo encarar las funciones, los problemas de optimización. Y el viernes, que ya nos vemos allá en el 4.º piso, la primera parte la dedicamos a aclarar más dudas, ¿está bien? De los problemas de optimización. Miren que hay un montón de problemas. Recomiendo que hagan la mayoría, todo lo que puedan, porque ahí es donde uno aplica todos los conceptos importantes de la derivada, ¿sí? El qué significa derivar por primera vez, qué significa igualar a 0 la primera derivada, qué significa derivar por segunda vez y evaluar un punto crítico. O sea, esos conceptos ya los tienen que tener incorporados de alguna forma, ¿sí? Que es lo importante, que es lo que se evalúa, ¿está bien? Bien, ¿alguna duda más con algo? Profe. Sí. Consulta el 15 nada más. ¿Cómo? Sobre la X, el 15, el número 15. Que ver, es espérate. un cuadrado que está medio como de costado dentro de otra. Espérate que lo voy a abrir. Cuadrado inscrito en Página 13. ¿El 15 me dijiste? Exacto. Es genial este. No. Determinar X de tal manera que el cuadro inscripto sea de área mínima si el lado del cuadrado ABCD es de 10 metros en este caso. El segmento X sería como el cateto pequeño del triángulo que queda debajo del cuadrado que está inscripto, el cuadrado que está dentro, ¿está bien? Sí. Porque está muy, muy, muy chiquitito. Sí, no me di cuenta de cuando hice el... No. Espérate. Acá. O sea, ¿cuánto lo puedo levantar a esa intercepción para que sea el mínimo área? Pero no entiendo de qué cuadrado, si del que está arriba, del rombo, digamos. No, a ver, el cuadrado ABCD, que es este el de acá, el original, digamos, el lado de este cuadrado grande siempre es 10, eso no cambia, es constante, ¿sí? Lo que cambia, las medidas de lo que cambia es del cuadrado que está adentro, ¿sí? Este que está acá. Ese sí va a cambiar sus medidas, ¿sí? Y de lo que se sabe de este cuadrado es que solamente entre el vértice del cuadrado que está dentro y el vértice C, en este caso, ¿no? del cuadrado más grande, ese segmento chiquitito es X. ¿Sí? Bueno, si para vos esto es X, tendrías que ver cuánto es este segmento que está acá. ¿No? Está bien, lo que me está preguntando es o sea, la superficie área, del cuadrado más chico del que está dentro. ¿Cuánto sería la mínima, no? Cuando, claro, el área mínima para cuando, bueno, que calcules el área mínima y que digas el valor de esta X, ¿no? De este pequeño segmento, que sería como un cateto pequeño de este triángulo rectángulo que se está generando acá. ¿Está bien? Y en eso te pregunto, entonces, si yo tengo el segmento AB, ¿no? Y yo llevo el... AB vale 10. Claro, si yo poner que sea 5,
Eso sería el área más pequeña del cuadrado, ¿no? Mirándolo. Mirando. Ah, vos estás diciendo a ojo. A ojo, si yo llevo a la mitad del segmento los 4 puntos Ajá. de los vértices del cuadrado, se achicaría tanto que sería el menor área del cuadrado interno. Y es un, ¿cómo se dice? Ojo, por lo menos. A ojo sería una buena aproximación. Habría que demostrarlo si efectivamente es así, ¿no? Y ahí viene la herramienta de la derivada. Pero se entiende que X es el segmento chiquitito ese, ¿no? Sí, ahora entiendo cuál era. Yo no entendía si era el de adentro, el de afuera, o quería saber el área No, del el triángulo. grande, viste que dice si el lado del cuadrado ABCD es 10. O sea, eso no cambia. Ese cuadrado es fijo. Lo que cambia es lo de adentro. Ese cuadrado va a ir como rotando a medida que sus lados se vayan agrandando o achicando, ¿no? Ok. Sí, genial. Gracias. No, de nada. Bien, ¿alguna otra duda? Profe, yo llegué tarde a la llamada. ¿Estas clases quedan subidas en...? Sí, ahora ya se convirtió 2 y ahora tendríamos que, cuando cerremos con esta, se va a convertir la tercera y después los pego y los subo a YouTube. ¿Está bien? Ah, listo. Joya, profe. Gracias. No, de nada. Profe, consulta en un rectángulo, te pueden dar los lados iguales o ya sería un cuadrado. Sí, Agustín, en realidad la respuesta sería, puede suceder que en un rectángulo, cuando vos lo terminás, o sea, no sé qué problema es, ¿no? Pero vos podés terminar de resolver y te queda que, en definitiva, te quedan los 4 lados iguales, ¿está bien? Y entonces sería un cuadrado. La respuesta es esta. Un cuadrado también es un rectángulo. ¿Está bien? Es como cuando dijimos lo del triángulo isósceles, que justo quedó también los 3 lados congruentes. Bueno, sería un triángulo equilátero, pero por definición también es un triángulo isósceles, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? O sea, la respuesta sí te puede dar lo mismo, va a ser un cuadrado, pero el cuadrado es rectángulo, así que está todo bien. O sea, estamos dentro del problema. Distinto es que cambien las figuras, ahí bueno, ya sería otra cosa. Bien, gente, bueno, a trabajar, aprovechen esta noche, si ya que más o menos entramos en calor con los problemas de optimización, sigan haciendo hasta que se cansen, si se quiere, ¿sí? Y el viernes aclaramos dudas y ya sigo con polinomios de Taylor y Maclaurin, me parece que toca, así que... Tan lindos. Es lindo, a mí me gusta, es re interesante ese tema. No me acuerdo, pero tengo la sensación que lo había bueno. disfrutado. Está bueno porque vemos otra aplicación de la derivada. La primera aplicación que vimos de las derivadas fue cómo se usan para construir rectas tangentes a las funciones. Y ahora, bueno, después vimos cómo la derivada se usa para calcular máximos y mínimos de funciones, y ahora lo estamos aplicando a la derivada para resolver problemas de optimización, para poder dar una respuesta a un problema. Y el viernes vamos a ver cómo se usan las derivadas para construir algunos polinomios que se puedan ajustar a las funciones y poder sacar unas conclusiones interesantes. ¿Está bien? Es lindo ese tema, es lindo. Así que, bueno, gente, nos estamos viendo entonces el viernes. ¿Está bien? Dale, profe. Vale. Listo. Nos vemos, un abrazo. Gente.